A ver, si pensamos en el gran villano de la Tierra Media, en la mano derecha del mal, la mente casi siempre se nos va a Sauron. Es normal, pero ¿y si os dijera que el verdadero titán militar de Morgoth, su auténtico puño de hierro, era otro? Pues esa es la pregunta que vamos a poner sobre la mesa. ¿Quién fue de verdad el capitán más grande de Morgoth? Ojo, porque la respuesta puede que ponga patas arriba algunas de las ideas que dábamos por sentadas. Venga, vamos a meternos en faena. Fijaos en el contraste. Por un lado está Sauron, el hechicero, el maestro del engaño, el que juega la partida a largo plazo. Y por otro tenemos a Gothmog, el guerrero, en estado puro, el alto capitán de Angband que no se escondía en una torre, no, él comandaba desde el fragor de la batalla. Sauron era el cerebro en la sombra, pero Gothmog era el puño que aplastaba. Bueno, pues con esta diferencia tan clara en mente, vamos a ir construyendo el caso para coronar a Gothmog como el verdadero gran capitán de la Primera Edad. Oficialmente, estos eran sus galones. Señor de los Balrogs, alto capitán de Angband. El propio lore lo describe como el más terrible de los guerreros de Morgoth. Una auténtica fuerza de la naturaleza, cuya brutalidad en combate solo se podía comparar, y digo solo quizá, con la del mismísimo Glaurung, el primer dragón. Y lo que es alucinante de un personaje tan crucial es este número, 3. A pesar de la que lió, solo se le menciona 3 veces en el Silmarillion, que se publicó. Su historia es una de esas joyas ocultas que hay que ponerse a excavar para encontrar. Y claro, al ponernos a excavar, descubrimos algo muy curioso. Su historia no tiene un solo comienzo, sino 2. Uno es el canónico, el oficial, pero el otro revela la importancia descomunal que su creador siempre quiso darle. El origen que todos conocemos es que era un maya, o sea, un espíritu primordial, de la misma estirpe que Gandalf fue el propio Sauron, nada menos. Fue de los que bajaron a Arda al principio de los tiempos, pero quedó fascinado por el poder de Morgoth, que lo corrompió y lo convirtió en el líder de sus demonios de fuego. Pero aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. En un borrador inicial de Tolkien, la idea era todavía más potente. Gothmog no iba a ser un siervo, iba a ser el hijo de Morgoth, su único heredero. Aunque al final se descartó, esto nos da una idea clarísima de la talla que Tolkien tenía en mente para él. No era un lugarteniente más. Estaba destinado a ser un príncipe de la oscuridad. Pero bueno, su linaje, ya sea el oficial o el descartado, no es lo que lo convierte en leyenda. Lo que lo hace legendario es su currículum. Un historial de batalla que se define por una especialidad muy concreta: aniquilar reyes. Es que su carrera es, sencillamente, brutal. Ya en la edad de los árboles, es él quien rescata a Morgoth de Ungoliant. Casi nada. Poco después, en el primer año de la Primera Edad, se carga a Fëanor, el elfo más grande que jamás existió. Y todo esto culmina en su obra maestra, la victoria total en la Batalla de las Lágrimas Innumerables. La Nirna Ezarnuediad fue su sinfonía de destrucción. Liderando el flanco occidental de las huestes de Morgoth, no solo venció, sino que hizo añicos la alianza de elfos y hombres. Y con esa victoria preparó el escenario para su segundo y aún más salvaje regicidio. Es que Gothmog no solo dirigía, él actuaba. Vaya si actuaba. Parten dos los ejércitos de los hermanos Fingon y Turgon. Se enfrenta cara a cara con el rey supremo Fingon, y con la ayuda de otro Balrog le da el golpe de gracia. Pero no se conforma con matarlo, lo aniquila, le revienta el yelmo y el cuerpo con su hacha negra, y por si fuera poco, cuando acaba, captura a Húrin, el héroe más grande de los hombres. Un día completito. Así que quedémonos con esto, que es la clave de todo. Gothmog mató personalmente a 2 de los 3 reyes supremos de los Noldor que hubo en Beleriand. 2. Es un récord absolutamente devastador que ningún otro siervo del mal, ni siquiera Sauron, puede igualar. Pero claro, toda leyenda tiene su final. Y el de Gothmog llegó durante el asalto a la última gran ciudad de sus enemigos, la mítica ciudad oculta de Gondolin. En su gran acto final, Gothmog está, como no, en primera línea de nuevo, liderando el asalto sobre Gondolin, el último refugio de los Noldor. Y fue allí, entre el fuego y las ruinas de la ciudad, donde iba a encontrarse con su destino. Gracias a los escritos tempranos de Tolkien, tenemos una descripción súper detallada de su duelo final con el señor elfo Ectelion. En la lucha, Gothmog es superior y Ereir arma a Ectelion, pero entonces en un último acto de pura desesperación, el elfo carga de cabeza usando su propio cuerpo como un proyectil y le clava la punta de su yelmo en el pecho al Balrog. Los dos caen juntos a la fuente del rey y fin de la historia. Un final épico, ¿verdad? Pues sí, pero plantea una pregunta que ha traído de cabeza a los fans del lore durante años. A ver, un momento. ¿Cómo es posible que un demonio de fuego y sombra muera por caerse al agua?
Aquí es donde la cosa se enreda un poco. Porque claro, años después, en El Señor de los Anillos, el Balrog de Moria sobrevive perfectamente a una caída en un lago subterráneo luchando con Gandalf. El agua solo le apaga las llamas un ratito. Entonces, ¿por qué Gothmog sí que murió? Bueno, pues hay un par de teorías que son las más aceptadas. La primera es que las aguas de esa fuente en Gondolin no eran aguas normales, que quizá eran sagradas, o estaban encantadas, y por eso fueron mortales. La segunda, que es más sencilla y directa, es que Gothmog no murió por el agua, sino por tener un pincho de acero élfico clavado en mitad del pecho. Sea como sea, la verdad es que es una de esas preguntas fascinantes que el lore deja sin una respuesta cerrada. Pero la muerte no fue, ni de lejos, el final de la historia de Gothmog. Su nombre, como pasa con las grandes figuras de la historia, dejó un eco, una sombra que iba a perdurar durante milenios. Tuvieron que pasar unos 6.000 años. Es una cantidad de tiempo que casi no podemos ni imaginar. Imperios enteros nacieron y desaparecieron, pero el terror que inspiraba ese nombre, ese, no se desvaneció del todo. Tanto es así que en la Tercera Edad, en plena Guerra del Anillo, el lugarteniente de Minas Morgul, el segundo al mando del mismísimo Rey Brujo, también se llamaba Gothmog. Obviamente no era el mismo, claro, sino un comandante que o bien adoptó o bien le dieron un nombre legendario para infundir pánico en el campo de batalla. Al final, su nombre se convirtió en un símbolo, en una sombra del pavor que un día sembró el general más grande de Morgoth. Usar su nombre era reclamar un legado de miedo, de autoridad y una promesa de destrucción absoluta. Así que la reflexión final es esta. El legado de un guerrero no se mide solo por las batallas que gana o los reyes que mata. Se mide por el tiempo que su nombre sigue provocando miedo. Y esto nos lleva a preguntarnos, ¿cuántos otros titanes ocultos, ya sea en la ficción o en la historia real, están ahí, dando forma a los relatos que creemos que conocemos tan bien?